Bienvenidos al curso virtual organizado por AINIS dentro del proyecto Fortaleciendo el Derecho a una Vida Libre de Violencia con el apoyo de Spotlight Argentina. Soy Bea Pellizzari, soy psicóloga social y trabajo hace más de 25 años en la gestión de organizaciones sin fines de lucro. Y en este curso, que consta de 10 sesiones, vamos a estar trabajando acerca de cómo gestionar mejor la organización que nos reúne o cómo ponerla en marcha. La intención es poder ir pasando los temas, ¿sí?, de manera de acompañar a todos ustedes en el fortalecimiento, ¿sí?, del trabajo cotidiano en pos de la causa que los reúne. Para empezar, quiero recordar, ¿sí?, que un tema que es central para todos nosotros, que ¿qué es la violencia? ¿Sí? La violencia está basada en una relación desigual de poder que afecta la vida, la libertad, la dignidad y la integración física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también la seguridad personal de las personas. En Argentina, ¿sí?, tenemos la Ley 26.485, que habla de la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen todas sus relaciones interpersonales. Esta ley establece conceptos, tipos, modalidades de violencia contra las mujeres y las obligaciones estatales en la prevención y la sanción y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Es importante tener en cuenta que esa es la causa que nos reúne, ¿no? La erradicación de todo tipo de violencia basada en género. En la sesión de hoy, la sesión 1, vamos a estar hablando de la visión y misión como un faro imprescindible para darle sentido al trabajo de nuestra organización. Los objetivos son repensar la organización que gestionamos a la luz del contexto actual, entender cuáles son las cosas que quizá debamos abandonar o debamos llevar adelante, porque ninguna organización es estática. Trabajamos, primero somos personas gestionando en contextos que van cambiando, con condiciones sumamente variables. Les diría que todo el tiempo nuestra organización está en un contexto de transformación. Entonces, como seguramente todos sabemos, la gestión de la organización nos consume el día a día y es muy difícil que podamos parar, ¿sí?, repensar y analizar si realmente lo que estamos haciendo está produciendo la transformación que nosotros pensamos. En ese sentido, también vamos a ir tomando algunos aspectos claves que hacen a la gobernanza y también la estructura de la organización para trabajar cada vez más eficientemente y con más confort. Para empezar, quisiera decir que una causa social, una causa de bien público, como es el caso de este colectivo, debe ser una causa relevante que atiende una necesidad pública, ¿sí? No puede ser el capricho de una persona por brillante idea que tenga. Debe ser una causa que está atendiendo un problema actual, ¿sí? Pero también debe ser relevante para cada una de las personas que son parte de esta organización, de este entramado de personas que se reúnen en pos de transformar una realidad. Por eso también la causa debe ser validada, ¿sí? Quiero recordar, poner otra vez sobre la mesa, que para trabajar en una causa de bien público hay algunos ingredientes que son imprescindibles, como pensar en términos de cooperación, eliminar todas las barreras individualistas, deshacer los territorios que nosotros creemos que son nuestros, ¿sí? Abandonar la idea de la competencia. No estamos compitiendo ni por la causa, ni por los recursos, ni por la forma de gestionar. No se trata de competir,
Se trata de confiar y creer en las capacidades de todas las personas que se reúnen para llevar adelante este trabajo transformador y también desterrar la idea de que hay un culpable cuando las cosas no pasan, ¿no? Tenemos que buscar soluciones conjuntas. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿estamos listos para el cambio? Y voy a retomar el concepto de visión, ¿sí? Tenemos que pensar, me gusta pensar en la visión como el futuro deseado, ¿sí? ¿Cuál es el futuro deseado si hoy tuviéramos casi una varita mágica para resolver el problema social que nos ocupa y pudiéramos decir cómo es el final de esta película, digamos, a dónde queremos llegar, cuál es ese futuro transformador, cuál es la sociedad de bienestar, cuál es la condición de tal o cual grupo que nos reúne, en qué situación quisiéramos, una vez que trabajemos en pos de esta causa, qué quisiéramos que pase. Entonces, sería genial si todos pueden pensar, todos y todas pueden pensar cuál es el escenario deseado. Y entonces sí podemos pensar en la misión. La misión va a ser la razón de ser, el propósito de nuestra organización y va a ser siempre, tanto la visión como la misión, dos declaraciones que tenemos que revisar una y otra vez a lo largo de la gestión de nuestro trabajo, ¿no? Muchas veces olvidamos hacerlo porque la vorágine nos consume el día a día o nos ocupa o nos quita de mirar las cosas que son realmente trascendentales. Por eso me gusta recordarlo, ¿no? También vamos a hablar de una ruta que tiene que ver con, debemos hablar, ¿no? De una ruta para validarla esa gestión. Es decir, volver a identificar cuál es la necesidad para la que estamos trabajando. Digo esto en términos de información relevante al día de hoy. Quizás la organización empezó hace 5 o 10 años y la situación no es la misma hoy para ese problema. Definir el eje desde dónde lo vamos a abordar, porque un problema social generalmente tiene múltiples maneras de ser abordado. Nosotros, como somos una organización con recursos limitados, no podemos tomarlo todo. Creo que gran parte del esfuerzo es poder decir, esta parte no la hacemos. Nosotros somos especialistas en esta otra parte y ese trabajo enfocado seguramente conduzca a un trabajo mucho más eficiente. También consensuar los valores que van a guiar al grupo de personas que lleva adelante esta organización. Una declaración de valores que en principio puede ser tomada simplemente como una declaración y dejarla ahí puesta en algún lugar, quizá en una pared de la organización, para que todos la vean. Cuando se genera un conflicto adentro de una organización social, suele ser un lugar al cual recurrir para recordarnos cuáles son las cuestiones no negociables para nuestra organización, cuáles son los valores a los que debemos apegarnos para no desviar el curso de nuestro trabajo. Entonces, una declaración de valores consensuada, donde todos se sientan identificados, le dará muchas veces legitimidad al hacer. Por supuesto que lo que viene después también es definir cómo haremos, cómo llevaremos adelante esta misión. Definir los programas, elaborar los programas, más adelante vamos a hablar bien de esto, definir cuáles son los criterios de medición, tanto cuantitativos como cualitativos, que vamos a tener en cuenta a la hora de gestionar, y convocar a los colaboradores que hagan falta para poder llevar adelante esta tarea. Cuando pensamos en la gran oportunidad que es servir a una causa de bien público a través de la creación o gestión de una organización sin fines de lucro, necesitamos desde el inicio pensar cuál va a ser la mejor estructura, cuál va a ser la mejor forma legal y
que se adecúe mejor a nuestra causa, ¿sí? En este sentido, en Argentina podemos pensar en las asociaciones civiles, en las fundaciones, en las empresas sociales, en las cooperativas, pero hoy vamos a hablar un poco hacia el tema de las asociaciones civiles y fundaciones, y me gustaría un poco hacer hincapié en que si nosotros buscamos una organización más horizontal, más participativa, con el involucramiento de todas las partes, sin duda recomiendo la forma jurídica de asociación civil. Como saben, la asociación civil tiene una comisión directiva que va a estar bregando. Vamos a hablar más adelante de las responsabilidades de los miembros, pero en términos de participación es la asociación civil la que ofrece más flexibilidad a la hora de la toma de decisiones, y también vamos a ver que es más flexible a la hora de la gestión de recursos. Sin embargo, muchas veces se opta por la figura de fundación. ¿Por qué? Porque es un grupo de personas que siguen a una persona que fue la creadora de la idea de la organización y acompañan desde su lugar de miembros del consejo directivo la iniciativa de esta persona. ¿Qué ocurre? Que muchas veces la fundación tiene algunas restricciones jurídicas a la hora de gestionar, y sería recomendable que consulten tanto a la Inspección General de Justicia de su lugar de residencia como a un abogado especialista en el tema para elegir la mejor forma de figura jurídica. ¿Por qué? Porque luego no es tan simple cambiar esa forma jurídica, es un poco dificultoso, y además porque sería deseable que ya de inicio o cuando necesitan empezar a gestionar este tema estuviera resuelto. Por supuesto, me gusta resaltar que es imprescindible trabajar adentro del marco tanto legal, jurídico como fiscal, ateniéndose a todas las normas vigentes del lugar de residencia. Cuando uno trabaja para una causa de bien público, está administrando recursos que son de terceros para una causa pública. Y en esta dirección es central tener transparencia y atenerse a todas las normas. Es un tema delicado que pone en riesgo a las organizaciones y que amerita el tiempo y la dedicación y el asesoramiento necesario para garantizar el trabajo. Debo decir que sin un orden fiscal, legal y contable sería casi un milagro gestionar una organización social. Volvamos un poco sobre el tema de la gobernanza, ¿sí? ¿Cuáles son las tareas imprescindibles que un órgano de gobierno debe llevar a cabo? Ya sea de una asociación civil como de una fundación. En primer término, un compromiso ineludible de los miembros del órgano de gobierno tiene que ver con la revisión de la vigencia del estatuto. Esto, aunque parezca obvio, es muy interesante porque normalmente las organizaciones hacen nacer su organización y guardan el estatuto bajo 5 llaves y nunca más lo miran. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A lo largo del tiempo, el estatuto a veces tiene una apertura, una permeabilidad para actividades que no estamos desarrollando, y estamos haciendo actividades que no están contempladas en el estatuto. De manera que revisar la vigencia del estatuto, les diría, es una tarea que debe ser hecha, si no una vez por año, cada 2 años sí o sí. Por otro lado, otra responsabilidad del órgano de gobierno tiene que ver con tomar esas decisiones que nadie quiere tomar. Cuando trabajamos en una organización de bien público, ocurre que estamos muy enamorados de lo que hacemos. En general, estamos tan compenetrados en la tarea y estamos tan convencidos de que lo que estamos haciendo está muy bien, que nos olvidamos de poner un parámetro para no desviarnos.
Entonces es cuando el órgano de gobierno tiene la responsabilidad de muchas veces abandonar situaciones o gestiones o programas o acciones que no están siendo eficientes a la luz de lo que dijimos que iba a ser nuestra visión y misión. Es un momento de mucha tensión. En general lo que pasa aquí es que se discute mucho, se toman decisiones muchas veces dolorosas, pero les aseguro que poder hacer este ejercicio de abandonar lo que realmente nos damos cuenta que no está transformando es un enorme alivio para cualquier organización. Por otro lado, otra de las gestiones imprescindibles que tiene como compromiso un órgano de gobierno es bregar por el presupuesto. Cada organización tendrá un presupuesto y para determinadas acciones, luego vamos a hablar un poco más de esto, pero necesitamos que se apruebe este presupuesto por parte de los miembros del Consejo de Gobernanza y que este gobierno bregue por el cumplimiento del mismo. Es fundamental que se esté mirando la asignación de los recursos porque es una responsabilidad de la comisión directiva o del consejo de administración. Sin duda, también son los guardianes del foco en la misión, ¿sí? Y otro tema no menor, que muchas veces no es considerado dentro de los compromisos que tiene un miembro de órgano de gobierno, es el cuidado del bienestar del equipo. Muchas veces he visto organizaciones donde el consejo de administración se reunía una sola vez en el año y estaba súper alejado de la realidad de las personas que llevan el día a día dentro de la organización. Recomiendo estar muchísimo más cerca. Las organizaciones son gestionadas por personas y a las personas nos pasan cosas. Entonces necesitamos que el órgano de gobierno esté atento al bienestar del equipo, que va a garantizar que las cosas pasen con la fluidez que tienen que ocurrir para transformar la realidad que nos propusimos transformar juntos. Me gustaría hablar también de algunos órganos adicionales que puede tener la estructura como apoyo, ¿sí? Que son los consejos. ¿Qué son los consejos? Son órganos vinculantes con el consejo de administración o la comisión directiva, que puede ser un consejo asesor, un consejo académico, donde hay expertos del tema, expertos y expertas, por supuesto, un consejo de notables, personas relevantes de la comunidad que sentimos que sería muy bueno tenerlas cerca, o un consejo de honor, ¿sí? Porque quizás la organización está cambiando la composición de sus miembros de comisión directiva y quiere sostener un vínculo con estas personas que estuvieron en la instancia de comisión, generando un consejo de honor, ¿no? Es como, casi diría, el resguardo moral de la organización. ¿Qué buscamos de los miembros de consejo? Buscamos básicamente valor agregado, ¿sí? ¿Qué deberían aportar los miembros del consejo asesor o de honor o de notables, como ustedes quieran llamarlo, de acuerdo a la forma en la que están trabajando? Buscamos conocimientos, aporte de conocimientos. Buscamos, por supuesto, aporte de agendas, ¿sí? Ampliar nuestra base de relacionamiento. Buscamos prestigio, aval, ¿sí? Muchas veces son personas que no tienen expertise en la causa que nos ocupa, pero tienen un prestigio, gozan, ¿sí? De un prestigio a nivel comunidad que sería muy apropiado para tenerlos en nuestro universo de organización. También deben aportar dinero, ¿sí? No importa la cantidad, pero es muy difícil para una organización sin fines de lucro que busca recursos que sus propios miembros no lo aporten, ¿sí? Tenemos que poder dar dinero y fijar de común acuerdo cuál sería la contribución anual que vamos a hacer. Y por supuesto tiempo. El tiempo que es tan preciado para todos nosotros también debe estar estipulado dentro de las contribuciones que hace cualquier miembro de consejo. Creo que
podemos hacernos algunas preguntas a la luz de todo lo que estamos conversando, que es ¿cuál es el principal desafío que tenemos en común? Cuando trabajamos para una causa de bien público sabemos que es infinita la cantidad de cuestiones que aparecen, pero ¿cuál es nuestro principal desafío? ¿Podemos responder a esa pregunta? ¿Cuál es nuestro mayor obstáculo como organización para poder solucionar este desafío que identificamos? Y en este sentido les recomiendo poder trabajar en reuniones y testear adentro del equipo cuáles son los 3 atributos que tienen como grupo de trabajo, cuáles son los 3 pilares que los caracterizan y cuáles son los 3 logros que tuvieron como equipo en el último año. ¿Cuáles son sus fortalezas? Es necesario que nos vayamos pensando para poder seguir trabajando. Entonces, como el equipo es central en todo lo que estamos hablando, quisiera compartir otro ítem que es muy necesario para que las cosas ocurran, ¿no? Muchas veces escucho, acá todos hacemos de todo, ¿sí? Bueno, quizás en el primer año esto sea así, pero luego cuando, ya saben, hay una regla, ¿no? Cuanto más tiempo trabajamos, más cosas pasan y se va sofisticando la tarea. Se va complejizando. ¿Por qué? Porque trabajamos entre personas, trabajamos hacia afuera de la organización y como hablamos, el contexto se transforma a diario. Entonces, hay un momento donde ya no podemos pensar en todos hacemos de todo. Necesitamos definir roles y tareas e identificar los perfiles de las personas de acuerdo a sus habilidades, sus destrezas y también sus intereses. Entonces tenemos unas preguntas para hacernos y es bueno parar y pensar. ¿Quién? ¿Para qué? ¿Cuánto tiempo va a estar esa persona asignada a determinada tarea? Porque necesitamos desarrollar y pulir cada vez más el arte de enamorar a los candidatos, candidatas, ¿sí? Necesitamos traer a nuestro equipo las personas que hagan posible la transformación que soñamos en nuestra visión. Y tenemos que poder llevar adelante un equipo estable y un equipo de voluntarios. Y es una armonía, les diría, imprescindible para el funcionamiento de cualquier organización sin fines de lucro que trabaje en pos de una causa validada, no solo por los miembros de la organización, sino por los que están afuera de la organización. Casi les diría que es como, imagínense a un director de orquesta, cada uno tocando el instrumento que mejor sabe tocar, ¿sí? Pero todos tocando la misma armonía, es decir, alguien tiene que estar mirando que estemos todos enfocados en la misma partitura. Es un trabajo muy hermoso, pero creo que amerita una dedicación porque el todos hacemos todo es muy desgastante en el día a día. Para terminar esta sesión, quisiera decirles que trabajar en una causa social es una gran oportunidad de involucramiento, pero también es una oportunidad de transformar nuestra comunidad mientras nos estamos transformando a nosotros mismos, ¿sí? Es una tarea noble que requiere de una gran dedicación y entrega, ¿sí? Así que, bueno, bienvenidos a todos a este enorme desafío que significa la gestión de una causa social. Muchas gracias.